Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Bien, estamos de vuelta. 2 semanas en el extranjero, cumpliendo obligaciones fundamentales de salud. El control rutinario que anualmente se me hace en Boston desde el año 1998, que resultó en esta oportunidad excelente. Tanto que me preocupé y hasta gasté un chiste con uno de mis médicos, a quien queremos como un familiar, el doctor Igor Palacios. Me dijo, ¿está bien? No hay nada que hacerte. ¿Qué te digo? Pero bien, no hay nada que revisar. No, magnífico. Le recordé. Sí, pero estoy en el techo. Eso es otra cosa. El techo de la edad. Pero fui también con el propósito de examinar a doña Sogela, que tuvimos una preocupación muy agobiante, entendiendo que podía haber algo peligroso. Se le hizo un procedimiento aquí, un procedimiento allá, ambos coincidieron, pero la prueba final la dio el examen de tejidos, que resultó, gracias a Dios, absolutamente benigno. Es decir, que regresamos con esa alegría, aun cuando al llegar horas después tuvieron que esperar horas para darnos la noticia. Perdimos a un familiar, a una prima queridísima que trabajó durante mucho tiempo en nuestra oficina, responsable de toda la oficina de contabilidad, una de las 2 responsables. Un ser humano maravilloso, desgraciadamente lo perdimos. Es decir, que la alegría que tuvimos allá la tuvimos que contener por la tristeza que encontramos aquí. Pero, de todos modos, ya estamos en La Respuesta nuevamente. Agradecer a mi hijo, Pelegrín, que en mi ausencia hizo 2 programas, magníficos programas. Me hizo la suplencia, me sustituyó, como suelen hacer ellos cuando salgo, él o Vinicio Juárez. ¿Qué me ocurre con Boston y mi salud, además de la salud? Que tengo por hábito cuando voy aprovechar el retiro. Es una especie de exilio médico que yo llamo, de 1 o 2 semanas. Y la distancia y la tranquilidad de aquel medio. Uno va al médico, pero del médico va al apartamento, al lugar donde se aloje. En nuestro caso, simplemente cruzando la calle. Y durante ese tiempo, uno tiene la oportunidad de meditar. Yo tuve la alegría, como siempre, y debo de agradecerlo, de muchos amigos o desconocidos, pero compatriotas muy queridos por serlo, que en el avión, en el aeropuerto, en el hospital, en la calle, en el mall, la 1 o 2 veces que uno va a comprar cositas. Tantas manifestaciones hicieron de simpatía, de aprecio por nosotros. Eso me tenía animado porque nuestros compatriotas en el exterior, la diáspora que llamamos,
siguen la causa nacional con un apego enorme. A veces uno queda tentado a decir, o pensarlo al menos, que le ponen más interés que los que estamos aquí a la suerte nacional. Es increíble, emocionante oírlos. De todas las edades, hombres, mujeres. Hubo uno que ya en el aeropuerto de regreso, allá en Boston, oriundo de Bonao, no estoy autorizado a dar su nombre, hizo una proclama. 36 años allá, le ha ido bien a él y a su familia. Quieren regresar. Sin embargo, temen regresar. Tienen medios modestos pero importantes para establecerse aquí, pero vienen y exploran, y los trastornos de la inseguridad personal, familiar, grupal, la inseguridad pública, los tiene desalentados. Interesantísima la experiencia. Es decir, que uno va a su expediente médico, pero tiene la oportunidad de manejar otro expediente, de vivencias, de opiniones, sobre todo distancia. Distancia y quietud, que son magníficas para pensar. Me había ocurrido que en el año, oigan cómo es, en el año 88, no, por Dios, en el año 2008, ya me puse en este siglo, escribí un artículo desde Boston cuando andaba precisamente en una experiencia similar, que se lo dediqué a Danilo Medina. Fue el 7 o el 8. Él se había separado del gobierno de Leonel Fernández en el 2006, en ocasión, entre 2006 y 2008, en ocasión de la reelección de Leonel Fernández. Y había declarado que él se iba a su casa a reflexionar acerca de las conveniencias de la República. Yo lo leí allá y entonces le contestaba en ese artículo, que entonces me lo publicó el Listín Diario, como siempre lo ha hecho, con mucha amabilidad. Y le preguntaba en ese artículo a Danilo Medina que si él no había pensado que entre las conveniencias de la República, la mayor era la unidad y la cohesión del partido de poder. Es decir, lo cuestionaba por haberse separado siendo primer ministro, como lo era. Y le decía, mire, ese no es el camino. Ese camino nos va a llevar a cosas muy graves. Usted necesita permanecer en cohesión, apretada cohesión, con Leonel Fernández, que era entonces el presidente, porque el partido no puede agrietarse, porque la República está expuesta a peligros muy graves. 2008, hace 8 años. La estuve examinando y para el próximo programa es posible que lo traiga. Porque me he empeñado no solo en decir cosas, sino más bien en probar cosas. Y sobre todo, utilizando lo que yo he llamado muchas veces la edad del conflicto. A usted le llevan una situación, le comunican algo que está ocurriendo. Y lo primero que debe de hacer es
¿Desde cuándo es esto? ¿Cuál fue la raíz? ¿Cómo nació? ¿Qué se dijo entonces? ¿Por qué no se hizo tal o cual cosa? ¿Quién alentó, avivó, exacerbó aquello? ¿Quién se sintió preocupado? Solo así se hace prueba honorable de que las posiciones esgrimidas son serias. Recordando ese artículo, siempre envío desde allá 1 o 2 artículos. Y en esta oportunidad envié 2. Envié uno. El otro me lo hube de traer en el bolsillo. No ha sido posible publicarlo, resultó un poco largo, no sé. El caso es que decidí leerlo en la respuesta. Lo voy a publicar además en el digital, Impacto Digital, que es un medio magnífico para poder reproducir cuanto nosotros expongamos en estos momentos. Nosotros como partido, nosotros como familia. Ya Pelegrín está escribiendo sus editoriales, Impacto Digital, y hay artículos míos ya publicados allí. El primero, el que envié, lo titulé Desde mi exilio médico. ¿Por qué, me preguntaría alguien de muy de buena fe, por qué, doctor, usted se pone a leer eso? Y usted tiene la manera de explicarlo, reproducirlo. No, la idea es como una foto de un instante. Lo que dije entonces, hace ya 15 días, al escribir, luego de alejarme del medio social, pasada la prueba electoral. Es una instantánea. Yo no la quiero deformar. Por eso la leo. Y así me permite esto seguirle dando o intentando darle a la respuesta su condición de escuelita. Una especie de escuela de difusión de opiniones, de pensamientos, de recomendaciones, de advertencias, que tiene ya, va para 29 años ahora en noviembre. Ya está bastante adulta. Pero bien, desde mi exilio médico es el título del artículo. Y lo hago también pensando en la gente nuestra de allá. Porque observé que la que se me acercaba, me abrazaba, mostraba asombro, Vincho, uy, pero Vincho. Y se querían tomar fotos y selfies y esas cosas. Ellos viven trabajando, evidentemente, gente de trabajo abnegada, pero viven ávidos de información. Vamos a leer el artículo, fijando mi posición. Hay otro que lo leeré en la otra, que tampoco se ha publicado aquí, pero que saldrá por la respuesta y saldrá por Impacto Digital. Es innegable que la larga distancia resulta un hospedero estupendo para las reflexiones. Eso es cuanto vengo diciendo. Luego de haber estado inmerso en un escenario electrizado por pasiones e intereses tan oscuros, salir y poder situarse lejos del fangal es una experiencia provechosa y aleccionadora. Al cumplir con mi deber de cuidar la salud de los míos,
así como la propia, se me ofreció una oportunidad ideal para pensar y repensar todo cuanto pudo ser componente del debate público nacional. Mi convicción dominante sigue siendo la de que los destrozos de nuestra soberanía son incalculables. Esto lleva a una fase avanzada de la reflexión en cuanto a saber cómo organizar la resistencia a tal debacle. Se advierte claramente que al pueblo le aumentó su indefensión, es decir, se redujo su defensa, desde el momento en que, sobre sus tradicionales niveles de ignorancia y desinformación acerca de sus grandes peligros, se abrió paso un sombrío capítulo de sobornos inimaginable de conciencia de muchos estamentos que, de haber conservado un mínimo respeto por el valor del reproche político y social, hubiesen sido de enorme utilidad para levantar la defensa frente a los desmanes institucionales de un poder que lo ofreció todo al extranjero con tal de no ser perturbado en sus afanes obsesivos de permanecer en el poder a como diera lugar. El pueblo, además, tenía en sus bases sociales más numerosas y vulnerables la desgracia de enfrentar un poder torvo que llegó al extremo de expresar y hacer circular como información generalizada que sabría cómo votaría cada quien. Eso en comillas. El gobierno sabría cómo votaría cada quien. Esto como amenaza hacia las masas dependientes de tarjetas, de bonos, etc. Imagínense ustedes lo que eso significaba como innoble ventaja electoral. La coacción más terrible, porque era la amenaza: fíjate bien lo que tú vas a votar, nosotros vamos a saber cómo tú votas. Tú recibes una mensualidad, tú recibes un bono, tú recibes apoyo. Yo no creo que haya habido, esta es una digresión que estoy haciendo, un tipo de expresión más intimidante y repugnante contra la pobreza nacional. Pero bien, sigo leyendo. Lo estoy haciendo despacio, para que no sea una cantaleta, una cosa que ustedes en un momento no la puedan seguir. No. Sigo. Se utilizó la venenosa versión de que la tecnología de punta, entre comillas, sería capaz de identificar el voto, además
de cada uno. Es decir, vamos a ver cómo vota cada quien, porque tenemos un nuevo equipo, vamos a estrenar un mecanismo de voto electrónico. Usted va a quedar retratado como vote. Prosigo. Tan siniestra advertencia tuvo efectos demoledores, especialmente en el medio de la miseria nacional que cuelga de la misericordia oficial a través de bonos y tarjetas. Cuanto más frágiles y discrecionales, más aterradores. Por cosas como esa es que se puede oír a tantos preguntarse el por qué, si se obtuvo un triunfo tan arrollador, en comillas, no se ha podido celebrar verdaderamente. Se trata de un resentimiento colectivo de repudio profundo, pero inexpresable por ahora, muy parecido al de la mujer violada cuando le allegan recursos como pago de su deshonra. Los pueblos, ciertamente, no son fáciles de entender en sus enigmáticas desdichas. El poder lo ignora más que nadie, y los trinos y los corros que lo alentaran y ayudaran en sus errores y maldades, aunque lo intuyen, no se resignan a admitir que el que pesa en oro plata a otro se expone a un recóndito rencor de parte de su humillado. Tú puedes comprar el voto, tú puedes coaccionar el voto, tú puedes violentar el voto, pero quedará un rencor recóndito de parte de tu víctima. Por eso podrás triunfar como organización, como candidato, etc. Pero la alegría es posible que no sobrevenga, porque hay mucha humillación de por medio. La opulencia de aquella campaña, algo indescriptible realmente, eso no se puede describir. Los recursos de todo tipo que concurrieron a eso. Bien, en la amada Venezuela, sigo yo en mi artículo, amada de todos, hubo un caso que podría servirle de advertencia al poder, que no de enseñanza, a los soberbios especímenes que tienen todas sus diabluras diseñadas para el cuatrenio que se alcanzara sin el más mínimo rubor y a fuerza de habilidades inescrupulosas de gran calado. Me refiero al caso de Carlos Andrés Pérez en el año de 1989. Su triunfo para la reelección había sido abrumador y se creyó tan sólido que quedaba en condiciones de imponer su voluntad con la insolencia que quisiera, hasta hacer potables las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. El Caracazo
fue una explosión social muy impresionante. Tan solo algunas semanas después de la épica reelección de aquel intrépido hombre público que terminó por hundirse irremediablemente en la condición de desecho en que cayera. Para mí, aquella experiencia venezolana no resultó sorprendente. Tuve la ventaja de un testimonio que me diera un amigo y colega inolvidable, el doctor Gontrán Elizalde Petit, ya desaparecido. Lo cuento del modo en que me lo permite el recuerdo. Eran los años últimos de la década de los 60, 1967-68. Y almorzando en Caracas, mi apreciado amigo me relató un episodio de la política de su patria. Era él, Gontrán Elizalde Petit, un gran amigo de don Gonzalo Barrios, verdadero ícono de acción democrática, quien le contara 2 días después de la asamblea de aquel dominante partido político que don Rómulo Betancourt estaba muy triste después de una noche en que el grueso de la asamblea había intentado que se repostulara otra vez a su regreso de Suiza, ya considerablemente enfermo. Se rehusó don Rómulo Betancourt y quiso que se aprobara en cambio a don Octavio Lepage, quien le merecía confianza por múltiples razones. En aquella circunstancia se impuso Carlos Andrés Pérez. Y don Rómulo le comentó a don Gonzalo Barrios lo siguiente: se hundió Venezuela. Yo lo conozco. Fue mi auxiliar en Costa Rica. Amigo de todas las trampas y combinaciones. Conoce y ha manejado el partido como nadie. Pero le faltan atributos sensibles para ser presidente. No tiene apego firme a las cuestiones vitales de Venezuela. No tiene, repito, apego firme a las cuestiones vitales de Venezuela, agregó don Rómulo. Y entonces el doctor Elizalde Petit lo comentó de este modo: lo que ocurre es que hay una duda sobre la venezolanidad plena de él, de Carlos Andrés, que es el Táchira, y hay familiares de aquel lado, Colombia. Rómulo le teme mucho a una amnistía migratoria de más de 2 millones de los vecinos que no nos están enviando lo mejor. Fin del comentario del doctor Elizalde. Al contar esto lo hago luego de haber meditado en mi exilio médico y me pregunto: ¿el presidente actual, Danilo Medina, cree o sigue creyendo real y efectivamente que la avalancha de los vecinos es incontenible? ¿Es su convicción todavía
de que se trata de algo parecido a los ñus de África, cuando pasan todos los ríos minados de cocodrilo para luchar contra el hambre, apoyándose solo en la cantidad inmensa que es la estampida. Estoy recordando expresiones del presidente Medina en una campaña en un pueblo del Cibao. Debo advertir que quiero sofrenar mis apreciaciones, pues la que tengo sobre la experiencia electoral será relatada en otra historia, desde luego revisando el fangal. Me he querido quedar en los ejes profundos del conflicto, donde están radicados los grandes y trágicos presagios de lo peor: la nacionalización fraudulenta de millones de vecinos como fuerza política dominante a futuro para la final liquidación del Estado nuestro. Ya se ha oído el trueno Kerry. Kerry es el secretario de Estado de Estados Unidos que nos visitó en ocasión de la asamblea de OEA, que tuvo una reunión en privado con el presidente, que allí se entiende que hizo las exigencias sobre cero apatridia, cero discriminación racial, según dijera el propio Departamento de Estado. Ese es el trueno. Vienen las presiones. Él, Kerry, que conoce al narcoestado vecino como nadie, parece olvidar el artículo 11 de la Constitución de aquel colapso colosal. Constitución, la haitiana, aquella que se conserva paradójicamente más virgen que la nuestra. Ustedes, se lo leí despacio y le hice algunas digresiones para que comprendan cómo yo aprecié al llegar al exterior la situación nacional. Regreso, efectivamente. ¿Qué encuentro? Encuentro en curso el proceso de la liquidación final de nuestra soberanía, de nuestra autodeterminación, la liquidación de nuestra identidad por obra del poder extranjero, con la anuencia desgraciadamente complicitaria de los que mandan en el país. Un artículo pesado, pero días después, cuando razoné, cuando pensé, me dije, debo de mandar otro artículo que se llama, lo titulé, Historiografía endiablada. Fíjense que le he reservado a mis artículos todo el programa. Este lo voy a leer con un poco más de velocidad por razones de tiempo. Lo estoy anticipando porque todavía no ha ido a Impacto Digital. Irá la semana que viene. Historiografía endiablada. Prometí en mi anterior entrega que trataría el proceso electoral padecido recientemente en sus grietas fundamentales de forma puntual. Sin embargo, he optado por preparar algo que se relaciona más bien con mis reflexiones a distancia de aquella extensa subasta de normas y principios que fueran las elecciones. Al abordar pues este aporte hecho por delante unos cuantos juicios de valor que me embargaran,
al ir pasando revista a la multitud de ocurrencias penosas de aquel desastre. Me fui apertrechando de valoraciones generales atinentes a la condición humana para poder disciplinar mis sentimientos, que han ido desde el asombro y la incredulidad hasta la ira intolerante, que solo se hace respetable cuando surge frente a hechos mayores, como lo es la entrega plena de la soberanía que se ha venido sintiendo hasta los tuétanos. Así que pensé lo siguiente: la rémora del rencor ensombrece el alma. El veneno de la envidia arruina la decencia. El lucro como júbilo desquicia las virtudes. La falta de bondad lleva al cinismo y a la arrogancia. El vicio como mérito es ultraje a Dios. La intriga como cualidad elogiable todo lo corrompe y deroga las verdades. La maquinación como la malicia son detestables y peligrosas cuando se amanceban con el poder. En fin, las bregas grupales sacrifican la unidad profunda del pueblo, al cual degradan sin importarles que por ahí duermen los crímenes de lesa humanidad. Cuántas veces se comprometen sus atributos esenciales de soberanía y se plantea destruir la identidad nacional. Del tremedal electoral nuestro, en suma, se tendría que dar al diablo encargo de describirlo en un azufroso tratado. Los testimonios revelados y los no difundidos son espeluznantes manifestaciones de una bajeza rotunda, capaz de derrumbar todos los umbrales de la honradez y de premiar la perversidad en términos temibles. Y lo más chocante fue que todo ocurrió en medio de un ambiente de confiado sosiego que prometía una normalidad de pura excelencia, aunque ya se guardaba duelo de la Constitución pisoteada. Uno de los factores que más contribuía a esa normalidad era el brillante antecedente del año 12 del organismo electoral máximo, que pasó a sostener en medio de una fe pública tremenda ahora de que no habría problemas, que todo estaba previsto, ya que se contaba con un avanzado sistema tecnológico que garantizaba una velocidad casi de tiempo real al momento de ofrecer resultados. Desde luego, ya se habían percibido nubarrones de insanas sospechas, claramente destinadas a perforar y dañar toda su credibilidad. Más aún, se llegó a proponer que 24 funcionarios extranjeros, 12 más que los apóstoles, vinieran antes del día primo de la votación para ayudar la eficacia, entre comillas, que se tenía ya como cosa consabida. En realidad, los truenos de tormenta se sintieron aún más fuertes cuando diversos sectores, mansos y cimarrones, comenzaron a exigir el conteo manual como algo indispensable a fin de confrontar con los tecnológicos.
Es más, se llegó a producir una resolución del organismo electoral en que se indicaba que en caso de que hubiera diferencias, prevalecería el control manual sobre los resultados tecnológicos. Los truenos se arreciaron cuando un hombre muy importante de la República Dominicana, el presidente del organismo electoral, anunció horas antes de la votación la renuncia de 3,000 técnicos que tenían la obligación de trabajar en el manejo de la tecnología por estrenar. Se estremeció aquella parte de la República que creyó en la seguridad sin sospechar que podría resultar ingenua su fe y que todo terminaría en cantos de sirena. Llegó muy lejos el asombro de todos, ya que resultaba imposible concitar solo en horas 3,000 voluntades para rehusarse a prestar servicios pactados y debidos. Sobre todo porque no se trataba de un ejército, ni de un gremio o algo parecido. Pero bien, en medio del preocupante déficit institucional, cuando se consumaba la ausencia de los técnicos, se le buscó a esto una explicación y se dijo que era un boicot de las organizaciones de oposición que llegaron a amenazar a esos 3,000 técnicos y a sus propios familiares. No hay que ir muy lejos para encontrarse con la falsedad de esa versión desastrosa acerca de ese hecho crucial. Pues de haber sido mínimamente aceptable la excusa, se debieron de ofrecer al menos pruebas y testimonios de los técnicos coaccionados y de los familiares intimidados. Aún así, resultaría muy difícil admitir una amenaza tan extensa y sorda, por lo que todo quedó como parte del tollo resultante. Sin embargo, la cuestión llegó más lejos cuando el propio presidente del organismo reafirmó la excusa, también sin proponer mínimamente ninguna prueba. Pero, como apunté, la conveniencia de dejarle al diablo buscar la explicación a todo esto, dentro de su lógica tenebrosa, esto me lleva a ser una deriva. En mi programa semanal de televisión La Respuesta, dije, y conservo la convicción, que Roberto Rosario fue víctima de su propio y bien ganado prestigio, que no fue previsor y confió en una empresa multinacional de antecedentes oscuros de gran escándalo, máxime cuando ésta contaba entre sus clientes desde el año 12 al sector eléctrico nacional del área pública. Bastaba con ponerse en guardia frente a la aberrante coyuntura, sobremanera porque el titular de aquella entidad estatal resultó ser el jefe operativo de campaña del presidente candidato. No le temió Roberto Rosario a que se pudiera organizar un programa de informática avanzada que asegurara los resultados de forma tan rápida como cuando se comenzara a transmitirlo a solo minutos del cierre, mientras se decía extrañamente que se ofrecían al público aunque no tenían efectos jurídicos. La gente se sorprendió y quizás no advirtió que ya el presidente del organismo electoral tenía información profunda del caos de las elecciones
y no quería dejar de utilizar un instrumento muy eficiente para el condicionamiento psicosocial de que se tenía ya un ganador de la presidencia, aunque viniera el diluvio en lo congresional y municipal que todos conocemos. Venía a sumarse al desconcierto la resolución dictada por el organismo que ya fuera mencionada, especialmente por la forma en que se hizo oscilar la cuestión de la confrontación entre lo manual y lo tecnológico, aunque se daba fe de que en el plano presidencial al menos sería de un 100%, cosa esta que no fue posible por la falta de centenares de actas emanadas de los colegios en forma idónea. Un desorden en los hechos que desnudaba la falacia de la garantía digital, lo cual solo ha servido al convencimiento de que hubo una gran trama. Fue ahí donde sobrevino el naufragio trágico de toda idea de legitimidad de los triunfos pregonados. Pero la situación nacional es tan excitante y cada vez se torna más surrealista que al terminar estas cuartillas me encuentro con la noticia a distancia de que la OEA se excusa por la atrocidad del año 65. Vale decir, 51 años después. No pude reprimir la idea de lo que habrá gozado el comisario Luis Almagro, el mismo que hace poco tiempo había dicho que era absurdo eso de dos naciones en una sola y misma isla. ¿Cómo se tiene el atrevimiento hipócrita de dar excusas por violación de soberanía de hace más de medio siglo? Se podrán ustedes dar cuenta de por qué he propuesto al diablo como relator de tanta ignominia. Todo esto sin detenernos a reparar en las islas del Caribe, tan hostiles ayer, tan amables ahora, o en un John Kerry, con su apatridia y su no discriminación admonitoria, haciendo dueto con Ban Ki-moon. Es obvio, pues, que el cocinado está bien asegurado, para desgracia nuestra. En todo caso, que no quepa duda, Dios siempre ha estado con nosotros y nada nos habrá de faltar en la tragedia. Fíjense que el interés de leer esos dos artículos es un interés sano. Es darle un corte a mis ideas, a mis pensamientos sobre el proceso electoral, sobre el desbarajuste nacional que se ve galopar cada vez con más velocidad, cada vez en forma más trepidante y peligrosa. Al regresar, efectivamente, las cosas que estuve pensando allá, en un franco curso hacia el desastre. Ese del secretario de Estado John Kerry es quizás uno de los aspectos más sensitivos del conflicto, porque él es el vector de la opinión fundamental, decisiva del poder extranjero.
Ban Ki-moon sabemos que ya en Panamá le había demandado al presidente Medina que nacionalizara 1 millón de haitianos aquí. Que la respuesta del presidente Medina fue insuficiente y peligrosa porque dijo: nosotros no podemos hacernos cargo del pueblo más pobre del mundo, siendo nosotros un pueblo pobre, porque se reducía a un aspecto puramente económico. Y aquel oriental perverso podía pensar: bueno, si el problema tuyo es dinero, te vamos a comprar bonos, te vamos a dar empréstito. Mientras más deba, menos soberanía tendrá, menos autodeterminación tendrá y mejor progresarán nuestros planes. Pero ya cuando se trata del secretario de Estado de Estados Unidos, que hacen audiencia privada, advertencias sobre apatria, no. Mucho cuidado con la patria, mucho cuidado con la discriminación. Es decir, los cargos que precisamente en aquel discurso de La Habana, que fuera como un rayo en día de sol, que pronunciara Danilo Medina, él con gran énfasis desmentía. ¿Cómo podemos nosotros quitar la nacionalidad a quienes no la han tenido nunca? Pero está el artículo 11 de la Constitución haitiana, que los haitianos nazcan donde nazcan. Pero eso no. Haití desde hace años asumió ese caos, asumió la política de no darle partida de nacimiento, arrumbarlo sobre nosotros. Pero no vienen a vagar, ni a andar por las calles. Andan en las calles ciertamente, y anda mucha gente y con trastornos graves de salud, con problemas serios. Vienen a ocupar el trabajo. El 80-20 de la Ley de Protección del Trabajo pasó a ser totalmente inútil. Nuestros hospitales, nuestras aulas, a consumir una parte del presupuesto, están suplantando una nación dominicana. Y ahí está el pacto implícito de que yo hablé al principio. Geopolítica, con el gobernador Clinton a la cabeza. El alto empresariado tratando de parcelar la frontera como propia y borrarla. Y el narco, por Dios, ahí está, espléndidamente atendido en elecciones, ya con votaciones, ya con partidos siendo tercera o cuarta fuerza. Todo el juego de azar del país, que se sabe a quiénes corresponden en el mundo, ya tiene espacio político en el país. Y hay legisladores ya directamente conectados con antecedentes terribles. Vamos caminando hacia el desastre. La respuesta sigue cumpliendo su deber. El tiempo, dejemos al tiempo la ardua sentencia, según dijera el Dante. Nosotros estamos de nuevo en nuestra trinchera, al servicio de nuestro pueblo. Cuanto mayor sea su extravío, mayor será nuestra abnegación en servirle. Saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 33, 3 el cable, a las 11 de la mañana de domingo, que ya nos anticiparon en Puerto Plata, TV Plata y Musa Visión a las de 10 a 12 de la mañana de sábado, que asimismo Telefuturo Canal 23 a las 8 de la mañana de domingo, Teleimpacto a las 12 del mediodía, Telenor a las 12 del mediodía de domingo, 6 de la tarde de domingo Telenor, 9 de la noche Teleimpacto, en canales 52 y 22, así como lunes de 8 a 9 de la noche. Saben ustedes que nos está también reproduciendo Canal 51, TC1, de la parte este de Santo Domingo, que asimismo Diario Horizonte de Nueva York, como Diario Digital Dominicano, reproducen nuestros contenidos. Radio Real de La Vega, que retransmite en la versión central de domingo a las 11 de la mañana. Hit 92 a las 9 de la mañana de domingo,
que asimismo los canales amigos de Higüey, Sabaneta, Puerto Plata, Montecristi, también reproducen nuestros contenidos en sus horas favorables. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes en la entrega de una nueva respuesta el próximo domingo. Muchas gracias y hasta entonces.